Información, análisis y opinión. Punto por punto. Lo más destacado de la semana. Los asuntos que a usted le interesan, vistos y analizados por periodistas de la prensa libre en Morelos. Punto por punto. Qué gusto saludarles en esta tarde, noche de sábado 30 de mayo del 2020. Gracias por estar con nosotros como siempre en estos 13 años de información, análisis, debate y opinión de los temas más importantes a nivel estatal y nacional desde luego. Y hay varios temas que vamos a platicar con mi amigo y compañero Andrés Lagunas, el tema del COVID, el tema de la reforma política, el tema de los maestros, de los campesinos que siguen demandando apoyos porque el temporal pues ya está encima, en fin. Amigo, te saludo con mucho gusto, bienvenido. Gracias, amigo Javier Pineda, un saludo a toda la gente que nos hace el favor de vernos esta noche. Ya mucha gente, Javier, anda inquieta, ya andan lavando el restaurante, ya andan en el taller, ya andan tratando de desempolvar las telas, en fin, ya todo el mundo quiere ver si empieza a regresar a trabajar, y como se dijo que la jornada de sana distancia vencía el 31 de mayo y obviamente pues el 1 de junio da por hecho todo el mundo que arrancaríamos, la realidad es que no, y quise que arrancáramos con este anuncio que hace el Comité de Salud del Gobierno del Estado de Morelos, porque particularmente como punto por punto les hicimos la pregunta este jueves, ante toda esta falta de información. Es un hecho que la jornada de sana distancia tenía una fecha de caducidad, el 31 de mayo. Claro. Entonces, si nadie dice lo contrario, la gente dice, bueno, pues entonces ya estamos listos para salir. Y ahí es ahí donde el comité de especialistas nos informa que Morelos no, Morelos sigue en foco rojo, está en el pico más alto de la pandemia en cuanto a infecciones. Muertes, el mayor número de muertes fue la semana pasada, pero de contagios esta semana, por ejemplo, cuando empezamos con la pandemia, Javier, hablábamos de 1 o 2 casos cada tercer día. Esta semana ya fueron 40 casos en solo 24 horas, estamos en el pico más alto y por eso era importante esta precisión. Lo que pasa es que a nivel nacional, tú recuerdas cuando el 13 de mayo el presidente dice que se va a establecer un semáforo rojo, naranja, amarillo y verde, y que a partir del primero el rojo, y empieza a hablar de que el 18 de mayo también empiezan a trabajar los sectores de la construcción, la minería, la fabricación de autopartes para autos. Entonces, en ese momento, y lo dije en este programa, te lo comenté a ti, me parece que fue un error de comunicación, porque sí, en ese momento pero muy prematuramente, cuando todavía íbamos empezando a subir en los casos, decir y ya estar hablando de salida, pues la gente empieza a pensar en que ya vámonos a la calle, y mientras a nivel nacional el propio presidente ya le urge, ya se le queman las habas por salir a ver a sus electores, a su clientela política. Bueno, él sí se va de gira ya el lunes. Por eso, digo, sé que a los seguidores de Andrés Manuel les cala que hagamos este tipo de observaciones y de análisis, de cuestionamientos, pero desde luego que para mí me parece que es muy apresurado. Para el presidente, podría esperarse una semana o dos, nadie le va a detener su arranque de obras del Tren Maya, ni ninguna de las obras de la supervisión de Dos Bocas, nada, eso pueden arrancar y pueden ir en 15 días a dar el banderazo. Sí, no hay necesidad, porque lo que él diga es ley para muchísimos millones de mexicanos que no han querido respetar, muchos de ellos, la sana distancia, el distanciamiento social, que nunca ha sido total. Que no quieren ni usar el cubrebocas. Que no quieren usar ni el cubrebocas, y me parece que efectivamente, Andrés, no estamos listos a nivel nacional. En Europa, los países como Francia y como Italia, que nos llevaban semanas de adelanto en la enfermedad, apenas están empezando a salir. ¿Por qué nosotros esa prisa? Y hay rebrotes de repente. Y si hay prisa por lo económico, lo entiendo, y todos estamos en la misma situación,
Pero fíjate, Javier, aquí rápidamente, decías tú, no pasa nada si Andrés Manuel López Obrador no va esta semana a dar el banderazo de arranque a lo del Tren Maya. Se pueden arrancar algunos trabajos y él puede ir en 15, 20 días, Javier. Y en el caso del sector económico, para una familia común, a ver, es de puras matemáticas, es de pura lógica. Usted quiere salir, abrir el negocio para ganar 10, 20 mil pesos en 15 días. Si se enferma, la enfermedad le va a costar más o menos, si los paga porque va a un hospital privado, 250 mil pesos. Hasta 400,000 pesos. Hasta 400,000 pesos. Pero bueno, pongamos que no se va al hospital privado, se va al hospital público, va a perder su salud, que es más importante que cualquier capital. Y la tranquilidad de su familia. Bueno, el infectar a tu familia también es el peor de los golpes que pueda recibir. Infectarla, contagiarla en un buen escenario que no la contagie, la preocupación de la familia. Así es, ¿no? Toda Pero la tranquilidad que se pierde. Pero vamos a escuchar, si te parece, Javier, a Marco Antonio Cantú, el secretario de Salud, cómo responde a punto por punto e informa oficialmente: Morelos se queda confinado de 2 semanas más. Es decir, este lunes 1 de junio no reinicia actividades, sino hasta el 16, tentativamente hasta el 16 de junio reiniciarían algunas actividades. Punto por punto. La jornada de sana distancia termina oficialmente el último día de este mes de mayo, pero el estado de Morelos no está en condiciones para que el día 1 pueda salir y terminar esta jornada de sana distancia. Hemos hecho ya algunos ajustes, por lo que durante los primeros 15 días, es decir, las primeras 2 semanas del mes de junio, extenderemos la jornada de sana distancia y por ningún motivo tendremos que salir a hacer una vida ni de la antigua normalidad ni de la nueva normalidad. Tendremos que seguir guardando las medidas que hasta el día de hoy, y es más, reforzarlas todavía más. Tenemos, y se los hemos pedido durante todos estos días, que apretar mucho en estos últimos días. ¿Con qué fin? El primero es preservar la salud con el menor número de casos de pacientes, de personas infectadas y el menor número de defunciones. Sabemos que se van a seguir presentando casos, sabemos que lamentablemente va a seguir habiendo y ocurriendo también defunciones, pero queremos que sean los menos. Punto por punto. Ese ha sido otro tema de debate, de polémica en la semana, porque pues se ha hablado de este famoso semáforo a partir del 1 de junio. Incluso la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en la semana dijo que no podía haber varios semáforos, que era un solo, el federal, y con ese se iban a ir todos los estados de la República, y empezaron a reaccionar gobernadores de Jalisco, de Tamaulipas, de varios estados de la República, donde dijeron no, aquí no podemos seguir un patrón desde la federación. O sentados desde la silla de la burocracia en la Ciudad de México, que se tomen las decisiones en los estados, porque los gobernadores conocen más de cerca la realidad de sus entidades, y a mí me parece responsable por parte del gobernador de Morelos, de los demás desde luego que han dicho no, aquí no estamos listos, del gobernador de Morelos, y que lo anunciara a pregunta expresa tuya el secretario de Salud de Morelos, Marco Antonio Cantú, que diga no, aquí no regresamos el 1 de junio, aquí empezamos con el semáforo rojo el 15 de junio probablemente, y de ahí van a ir viendo de acuerdo a cómo vayan presentándose los números, las estadísticas. ¿Quién puede decir? Fíjate que este viernes, porque ya estamos ¿cómo te puedo explicar? En la víspera de que se tomen las decisiones en varios estados. Semáforos que puso la federación, Zacatecas dijo, está bien, yo soy amarillo, me quedo con el amarillo y vamos a irnos con esa dinámica que dice la federación. Aguascalientes le dijeron, eres semáforo rojo, y Aguascalientes dijo, no, soy semáforo rojo, lo sé, pero tengo actividades que puedo abrir y voy a abrir el lunes. Algunas actividades, principalmente automotrices. Así es que cada estado está tomando su decisión, Javier, lo mismo Jalisco, en fin, varios estados, pero en el caso de Morelos, el gobernador Cuauhtémoc Blanco, y lo ratificó esta semana en la reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores, que se hace virtual, de las comisiones de turismo, porque también turismo están muy inquietos, ya todo el mundo quiere, y se entiende pues la necesidad de mantener la plantilla laboral, de garantizar la nómina,
Pero en el caso de esta comisión de CONAGO, Morelos dijo, aquí todavía no. Me parece bien, me parece perfecto, hay que irnos con tiento poco a poco. Vamos a otros temas, Andrés. Sí, Javier, mira, hemos visto lo nacional, lo estatal, pero voy a pasar y me vas a comprender por qué quiero que revisemos lo muy local. Porque dentro de unas preguntas que se hicieron esta semana al Comité de Salud, ¿cuáles son las colonias más afectadas? Y fíjate que sí se dieron todo el estado. En todo el estado. Y sí se dieron nombres, no vamos a dar todas, pero voy a dar casos concretos y voy a explicar por qué. Cuernavaca, por ejemplo, la colonia Centro es de las más afectadas. Acapancingo, La Varona, Cuautla también, Cuautla Centro, hay varias colonias, Ayala hay varias colonias. ¿Por qué quise recuperar esta información? Primero vamos a escucharla, cuáles son algunas de las colonias donde está más dura la pandemia y después le doy mi comentario. Punto por punto. Jurisdicción 1 en Cuernavaca, la colonia Centro, Ciudad Chapultepec, Antonio Varona y Acapancingo son las que nos están dando mucho más casos y siguen de alguna forma en vigilancia y en seguimiento. En Emiliano Zapata, igual municipio de la jurisdicción sanitaria número 1, Colonia Centro, Benito Juárez, Tezoyuca, 3 de Mayo. En Jiutepec, Atlacomulco, Colonia Atlacomulco, Bugambilias, Tejalpa, Unidad Campestre, Josefa Ortiz de Domínguez. En Temisco hemos tenido casos en la colonia 10 de Abril, si bien recuerdan también tenemos por ahí un brote que afortunadamente cerró en esa familia, pero hubo algunos casos alrededor. La colonia Azteca, Rubén Jaramillo, en Cuentepec, en el municipio de Tepoztlán, en el barrio San Martín, barrio de Guadalupe, barrio de Atotonilco, y en Xochitepec, que son los municipios cercanos, tenemos la colonia Centro, Atlacholoaya, Alpuyeca y Chiconcuac. De la jurisdicción sanitaria número 2, con sede en Jojutla, que es uno de los municipios más grandes de allá en la región con mayor movilidad, en la colonia Centro, en Higuerón, Cuauhtémoc, Emiliano Zapata, que son las colonias que hemos venido trabajando en los operativos. Punto por punto. Ahora sí doy mi explicación por qué quise meter por colonia, porque yo creo que nos ayudamos más, nos protegemos más y sabemos cómo estamos donde vivimos. Ya sabemos que Cuernavaca es el municipio más afectado, con más de 400 casos, con más de 70 muertos, pero si sabemos cómo está nuestra colonia, eso nos puede permitir intensificar la prevención, que una familia que habita en una de las colonias de más riesgo, de más contagio, tiene que hacer conciencia de que está en una zona donde al ir a la tienda, al ir a la tortillería, al ir a la farmacia, es más riesgoso y por lo mismo es recomendable que usted que nos está viendo y se enteró que en su colonia es de las colonias más afectadas, pues tome las medidas preventivas, Javier. No hay que dejar nada a la ligera. No, la recomendación sigue siendo la misma, seguirse lavando muy frecuentemente las manos con jabón, con agua y con jabón, desde luego usar el cubrebocas, si puede use lentes, protectores también, y pues la sana distancia y el distanciamiento social que hay que conservar en la mayoría de los casos lo más posible, porque vamos a empezar a salir paulatinamente y que no se nos olvide que no podemos abrazarnos, no podemos tocarnos, no podemos besarnos con nuestros seres queridos, bajo el riesgo pues que tenemos. Recuerda que hasta que no haya una vacuna, no haya una cura, pues no podemos estar tranquilos, y si lo queremos hacer, bueno, con el riesgo ya personal, familiar. Yo voy a reiterar que hay que cuidarnos, Javier, porque todos los días seguimos el reporte de salud del país, del estado. Los más afectados eran o siguen siendo las personas que están en edad de trabajar, porque salen constantemente, 25 a 48, 50 años, más o menos es el conteo personal que yo he visto, que he revisado. Pero ¿qué cree? Esta semana me dio mucho dolor ver que ya hubo niños muertos. Niños de 1, de 3 años. Son los menos de los casos. Que traían problemas de salud. Son los menos de los casos, que ya traían algún problema de salud y por eso fallecieron esta semana. Pero, ojo, los niños están bien cuidados en casa y hay que hacer lo necesario para que no los contagiemos los que andamos en la calle. Y ya para terminar, yo insisto que los niños en las escuelas
no deben de regresar. No, no hay condiciones. Ni este Ni es primero necesario ni este siquiera. 15. Yo sí soy de quienes opinan que terminen su ciclo escolar a distancia y que en agosto Se vea estamos si se viendo puede. nuevas condiciones. Bueno, Hay más en punto por punto esta noche. Vamos a mensajes y vamos a hablar de política. Hacemos un paréntesis para hablar de la reforma política electoral y seguimos con otros temas. Esto es Punto por Punto. Periodismo plural y oportuno. Regresamos. Habitante de Morelos, nos encontramos en la fase 3 de transmisión de coronavirus COVID-19. Reforzamos el llamado a guardar 1,5 metros de distancia entre personas, lavado frecuente de manos o usar alcohol gel al 70% y sobre todo, quedarte en casa. Es en serio, evita contagiar o contagiarte, sumando esfuerzos con el gobierno federal. Morelos, anfitrión del mundo. En el Hospital Henry Dunant, cuidamos minuciosamente cada uno de nuestros procesos para brindar la máxima seguridad médica. Bienvenido. Hospital Henry Dunant. Nos renovamos para ti. En Morelos, todos estamos conscientes que viene lo más difícil, que a pesar de lo duro que han sido estos tiempos, aún tenemos que superar lo más complicado de la crisis. Son tiempos de solidaridad, de conciencia, pero sobre todo, de demostrarnos que podemos salir adelante, que nos tenemos los unos a los otros, que con trabajo y mucha responsabilidad sacaremos adelante a nuestras familias. Desde el Congreso del Estado estamos trabajando para ayudar a que el gobierno responda de la mejor manera a quienes más lo necesitan, para reorientar el gasto y que el presupuesto sirva para apuntalar al sector salud y a todos los niveles del sector productivo. Juntos vamos a conseguirlo, vamos a recuperarnos y salir adelante. Yo me sumo por Morelos. Yo también me sumo. Yo me sumo por Morelos. Yo me sumo por Morelos. Yo también me sumo. Yo me sumo por Morelos. 54ª Legislatura. Congreso del Estado de Morelos. Con orden y respeto superemos el reto. Salir por lo indispensable sin menores de edad. Una persona por familia para ir a comprar. Apoyar a los adultos mayores con sus compras. Guardar 1,5 metros de distancia entre personas. Entre menos gente en la calle, menos contagios de COVID-19 habrá. Quédate en casa. Sumando esfuerzos con el gobierno federal. Morelos, anfitrión del mundo. Punto por punto. Periodismo plural y oportuno. Este domingo vence el término para que se pueda hacer una reforma electoral. Usted sabe que el próximo año 2021 tendremos elecciones intermedias. En el estado de Morelos elegiremos presidentes municipales y sus cabildos, diputados y también diputados federales. Y la Constitución marca que pues tendríamos que 90 días antes del inicio del proceso electoral se pueden hacer todavía reformas. El periodo del proceso inicia en septiembre y pues vencería mañana 31, así es que los partidos, sobre todo en el estado de Morelos, están planteando iniciativas. Una de ellas, principalmente por ese tema del COVID, es que se prorrogue el inicio del proceso electoral, que no sea en septiembre, sino que plantea Javier García Chávez, conocido como El Gato, que empiece el 1 de enero. Y hay una propuesta, una idea en otros partidos de que inicie en noviembre, pero todo parece indicar que no se va a prorrogar este periodo, Andrés, porque simple y sencillamente no hay consenso en el Congreso local, en donde hay otra iniciativa que no tiene que ver con el aplazamiento del inicio del proceso, sino con una reforma ya electoral, que esa sí es una reforma constitucional en la que pretenden los diputados cambiar la configuración geopolítica, la redistritación, aumentar a 17 diputados locales y 8 plurinominales para llegar a un total de 25, que pretenden aumentar el número de regidores en gran número de municipios. En fin, esa es otra paralela que pues las dos me parece que no tienen consensos y que están naciendo muertas. Pues fíjate, solamente voy a dibujar el escenario así rápidamente.
¿Sesionará el Congreso viernes por la noche, sábado, mediodía? ¿Sesionará o no sesionará? Presuntamente sí sesionará, pero no tocará el tema de fondo de una reforma política electoral, presuntamente. Hoy es viernes, hay Así que es. aclararle a la gente, estamos grabando a mediodía aproximadamente el viernes, usted nos está viendo el sábado y para esta hora es probable, es posible que hayan sesionado los diputados. Y voy a referir 3 escenarios. El primero, que los diputados sí sesionen y que aprueben una modificación al Código Electoral para que arranque el año electoral hasta noviembre o enero. Sería un escenario, y en ese tiempo ellos analizan y debaten una reforma electoral ya más a fondo. El segundo escenario, que los diputados sesionen y nos den una sorpresa de que llegaran a algún acuerdo de última hora, acuerdo que no hay en este momento, y por mayoría de votos saquen una reforma electoral entre hoy y mañana. No lo descarto, Javier, eso puede pasar, son facultades del Congreso y lo pueden hacer así, pero es uno de los escenarios más remotos hasta este momento. La reforma electoral como tal no va a pasar de aquí al 31, lo que puede pasar en un momento dado, si al grupo que no está convencido, bueno, la iniciativa, ¿a quién se le atribuye la paternidad? Bueno, el Partido Encuentro Social, y no ha logrado los consensos con las demás fuerzas políticas. Por eso las demás fuerzas políticas dicen no vamos a votar el aplazamiento del inicio del proceso electoral. ¿Por qué? Porque además en la reforma ya electoral no están de acuerdo en varias cosas que son anticonstitucionales, que son regresivas, como el hecho, por ejemplo, de volver a incrementar el número de regidores en Cuernavaca y en algunos ayuntamientos. A Sosocotla le están asignando 7 regidores. Meterle más regidores a los más ayuntamientos. Que los que tiene Puente Isla, que son 5. Entonces hay cosas regresivas en las que un gran número de diputados no están de acuerdo y no van, como no están de acuerdo con la reforma, no van a aprobar el aplazamiento del inicio del proceso electoral. Bueno, y el tercer escenario, que todo se quede como está. Es decir, que termine el 31 de mayo y que ya no se tocó la reforma electoral y nos vamos con el Código Electoral que está en vigor. Esos son los 3 escenarios, los estaremos analizando. Si es que pasa algo entre hoy y este sábado, pues mañana domingo le ofrecemos actualizar la información. Obviamente usted se mete ahorita a nuestras redes de Facebook, de Twitter, de YouTube, nuestro portal, seguramente si ha pasado algo en el Congreso ya tiene la información. Lo que sí está en curso y lo que sí está avanzando es una reforma en materia de paridad, Andrés, que se está alineando con pues la reforma nacional. ¿Qué pasa? Necesita la aprobación de los ayuntamientos, del constituyente, de las 2/3 partes, y algunos municipios ya están mandando sus votos. No pueden sesionar como se hace en la normalidad, lo están haciendo de manera virtual, y el Congreso del Estado abrió una ventanilla para recibir los votos de cada ayuntamiento. Para este viernes me parece que iban apenas 12 o 14, necesitan las 2/3 partes de los 36 ayuntamientos, y pues espera que entre lo que termina del viernes, el sábado y el domingo lleguen para que pueda ser aprobada a nivel local esta paridad también. Yo creo que va a ser aprobada. Algunos ayuntamientos, más que nada por desconocimiento, no habían agendado y realizado la sesión para emitir su voto. Es una reforma constitucional, esta reforma en paridad, esta reforma constitucional que viene de la Federación, la adecua el Estado de Morelos, con iniciativas de la diputada Alejandra Flores, de otros diputados del Partido Encuentro Social. Y bueno, pues el asunto es que había 14 votos ayer jueves, este viernes pueden llegar otros, y todavía está el sábado para que puedan llegar y se completen los 24. Tiene que ver también con la violencia política esta reforma, tiene que ver con una paridad total, paridad, es decir, horizontal. ¿Qué pasó en este último proceso electoral? Que pues se interpretó que la paridad era, por ejemplo, en el Congreso, para los representantes que ganaban por mayoría, y
y después vino aparte la designación por los plurinominales, de tal manera que no quedaron 50% hombres y 50% mujeres, sino que al estar mujeres en plurinominales, pues el número de mujeres llegó a 14. Hoy el Congreso de 20 diputados lo constituyen 14 mujeres y 6 hombres, y esta reforma lo que pretende es que sea paridad, que al final de cuentas queden 50 hombres y 50% mujeres, y que además esta paridad se extienda a otros poderes. Lo cual no va a ser fácil en el Congreso, porque lo decide la gente con su voto, y aunque las candidaturas van en paridad, pues la gente vota en consecuencia, y ahí es bien difícil encontrar el 10-10, pero bueno, la paridad en el Ejecutivo, en los municipios, en los cabildos, en el tribunal, en todos lados es lo que se está buscando con esta reforma constitucional. Vamos a escuchar. Punto por punto. A la fecha se han recibido en tiempo y forma el voto aprobatorio en 25 municipios. Amacuzac, Ayala, Coatlán del Río, Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Huitzilac, Jantetelco, Jojutla, Jonacatepec, de Leandro Valle, Mazatepec, Puente de Ixtla, Temisco, Temoac, Tepalcingo, Tepoztlán, Tetecala, Tetela del Volcán, Tlalnepantla, Tlayacapan, Totolapan, Xochitepec, Yautepec, Yecapixtla y Zacualpan de Amilpas, así como un voto en contra del Ayuntamiento de Tlaltizapán de Zapata. Establece la fracción primera del artículo 147 constitucional que si las 2/3 partes de los ayuntamientos aprobarán la reforma o adición, una vez hecho el cómputo por el Congreso del Estado de Morelos, se hará la declaratoria correspondiente. En mérito de lo anterior, y toda vez que 25 ayuntamientos del Congreso de Morelos, del Estado de Morelos, han aceptado la reforma de conformidad con la fracción del artículo 147 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. Punto por punto. Ese es en el caso del tema de la paridad. En el caso de la reforma electoral, vuelvo a tocar el tema porque es muy amplia lo que pretendía esa iniciativa que presentó el Gato, que pues es una iniciativa del Partido Encuentro Social. Era también que el Partido Encuentro Social, que está en Morelos, se pueda fusionar con el Partido Encuentro Solidario a nivel nacional, que acaba de alcanzar su registro, lo perdió en el pasado proceso electoral como Partido Encuentro Social, y hoy pretenden que en este primer proceso inmediatamente se fusionen, algo que pues va en contra. También están buscando que se aumente a 5% el mínimo de votación para alcanzar las plurinominales. Están buscando también en esta reforma que en este primer proceso electoral se puedan aliar los partidos de reciente creación, lo que no está en la ley. Tienen que pasar el primer proceso y hasta el siguiente ya pueden hacer coaliciones, y lo que están buscando en esta reforma es que ya en esta vayan. Yo hablaba con el maestro Elías Barut, que es maestro en temas electorales, y le decía, pero si a nivel federal la aprueban, porque pues a Morena le interesa, Andrés, que los nuevos partidos que creó partido satélite, la Cuarta Transformación, partidos satélite, para tener un gran número de votos, pues lo van a hacer. Y me dicen, no lo pueden hacer, no lo van a hacer, no le va a dar tiempo, y además es anticonstitucional. Vamos a esperar a ver cómo se dan también en el ámbito nacional, porque van a empezar a surgir cualquier tipo de ocurrencias, Andrés. Bueno, pues ya estamos jugando los escenarios hacia el 2021. Vámonos a mensajes y regresamos. Esto es Punto por Punto. Periodismo plural y oportuno. Regresamos.
Morelos ya no será el mismo, porque disfrutaremos como nunca antes un amanecer. Seremos testigos del amor y volveremos a fundirnos en un beso. Y aunque falta camino por recorrer, aprendimos que estando unidos a la distancia, somos invencibles. Morelos, la eterna primavera. Morelos, anfitrión del mundo. El Ayuntamiento de Yautepec, en coordinación con locatarios de los mercados locales y centros de abasto, realizan la limpieza sanitaria de sus instalaciones, pasillos, planchas, pasamanos, para disminuir el riesgo de contagio. Recuerda que en esta contingencia, si te proteges tú, nos protegemos todos. Acude con responsabilidad y cuida la sana distancia. Es por tu familia. Consume lo nuestro. Gobierno de Yautepec. El coronavirus puede sobrevivir de 2 horas y hasta 5 días, dependiendo la superficie en donde se aloja. Para prevenirlo y combatirlo desde casa, sigue estas recomendaciones. Limpia con agua y jabón el frente de tu domicilio. Lava puertas, ventanas, portones, cercas y tecorrales. Si utilizas cloro, mézclalo solo con agua y utiliza guantes y cubrebocas. Ayuda a tus vecinos si ellos no pueden o están ausentes. Atiende el llamado de la Brigada de Salud. En diferentes rutas y horarios se realizará la sanitización de fachadas y espacios públicos. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. La prevención es la mejor herramienta contra el coronavirus. Gobierno municipal. Estar bien, te lo mereces. En estos momentos por la contingencia de COVID-19, enfermeras, paramédicos y personal de hospitales tenemos que salir a la calle para cuidarte. Ayúdanos a lograrlo, nosotros te cuidamos y tú nos cuidas. Nosotros te cuidamos. Al virus lo frenamos juntos. Quédate en casa. Punto por punto. Periodismo plural y oportuno. Yo le agradezco al doctor Jorge Arismendi García, rector de la UNIVAC, de la Universidad del Valle de Cuernavaca, que nos permita en esta pandemia estar aquí en las instalaciones de la UNIVAC y poder platicar con él, porque hay muchos temas interesantes que conversar. Doctor, gracias. Javier, al contrario, muchas gracias a ti. Oiga, doctor, pues, ¿cómo están recibiendo ya las universidades privadas del estado de Morelos esta información, esta declaración del presidente de la República de que ya nos vayamos preparando para el regreso a actividades, de esta nueva normalidad de la que nos han venido comentando que ya no volverá a ser igual? ¿Cómo están viendo los rectores de las universidades, los propietarios de las universidades privadas, este posible regreso ya a clases quizá para el 15 de junio, si logramos ahora sí aplanar la curva? Sí, a mí me parece que como están las cosas, en el escenario nacional, Morelos desafortunadamente aparecía en segundo lugar durante aproximadamente 2 semanas en nivel de contagiosidad. Sin embargo, eso nos hacía ver un panorama difícil para el Estado, para la sociedad de Morelos, pero algo que sí es importante es decirte que bueno, ya ha bajado, ya no somos el segundo lugar después de la Ciudad de México y la zona conurbada, todo lo que es el Valle de México, sino que ahora estamos más o menos en 8º, 9º lugar, 10º lugar, 14º lugar logramos, pero no es porque haya bajado, sino que otros estados han repuntado. Esto también puede significar, de alguna manera, el máximo nivel de contagiosidad que pueda permitir que logremos el pico, el acme, que le llama el sector salud, y podamos empezar a disminuir. Sin embargo, en las condiciones en las que estamos, en el semáforo nacional de sanidad, me parece que no estamos preparados para regresar a clases todavía. Muy a pesar de que lo diga el presidente, yo creo que cada estado tiene sus condiciones particulares y el estado de Morelos estará en condiciones quizás de bajar ya la línea de contagiosidad o aplanar la curva de contagiosidad por ahí del 15 de junio. Y de ahí, pues obviamente, bajar al semáforo naranja a partir del 15 de junio, llegar al amarillo a partir de la primera semana del mes de julio,
y muy probablemente el regreso a clases pudiera darse en las mejores condiciones. Me parece que sería aventurado decirlo, pero me atrevo, sería para el 15 de julio. De julio, todavía estamos hablando de un mes y medio. ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar con los alumnos? Estamos hablando desde luego del nivel superior, pero usted también es propietario de algunas instituciones educativas privadas a nivel educación básica. ¿Qué está pasando? ¿Qué se espera? ¿Qué pasa con los padres de familia? ¿Qué pasa con los alumnos? ¿Cómo ha sido toda esta etapa de este confinamiento, estos casi 2 meses? Fíjate que es algo que sí debemos de celebrar, porque yo creo que la mayor parte de las escuelas, los maestros, los directores, estamos asumiendo una responsabilidad inédita, histórica, que no había sucedido nunca. Estamos utilizando plataformas que no conocíamos y que hoy los maestros dominan a la perfección, los alumnos dominan a la perfección. Los padres de familia se han involucrado. Incluso los padres de familia se han involucrado, ya el alumno no está solo, tiene a su maestro, tiene a su papá, tiene a su mamá, está acompañado en el proceso educativo. Creo que nos está yendo bien, no tan bien como si fuera presencial, eso es indudable. Pero en el sector privado sí se han involucrado toda la comunidad definitivamente, educativa. Definitivamente. Yo tengo pláticas con padres de familia, con maestros, con alumnos, tenemos horarios bien definidos, usamos plataformas muy claras como es la plataforma de Zoom, como es la plataforma de Classroom, como es la plataforma de Google Meet, como es el mismo WhatsApp, que también es de utilidad en el tema educativo para dejar tareas, recibir tareas, comunicarse, incluso el correo electrónico. Entonces, en realidad tenemos muchos recursos para seguir adelante y creo que después de la pandemia tendremos muchos mejores maestros, más preparados, con más recursos para poder elevar la calidad de la educación. Pero yo te digo con toda claridad, no veo un regreso antes del 15 de julio. Doctor Jorge Arizmendi, rector de la Universidad del Valle de Cuernavaca, las instituciones educativas privadas son negocios, por eso se establecieron, pero en esta etapa pues muchos padres de familia se han quedado sin empleo, algunos quizás no se han quedado sin empleo, pero les han tenido que disminuir sus ingresos. ¿Cómo están enfrentando las universidades, los colegios particulares, el no pago quizá o el retraso de las cuotas de las cuotas escolares? Es muy difícil, es una etapa muy complicada. Hay una recesión económica grave en el país y Morelos no se escapa de ella. Muchos empresarios estamos apostándole nuestro patrimonio a sacar adelante las escuelas. Los maestros están en sus casas recibiendo su sueldo íntegro, y lo digo de frente, lo digo en la Cámara. UNIVAC está cumpliendo puntualmente con los pagos. Sin embargo, vienen 2 meses muy difíciles que seguramente pues haremos todos los esfuerzos necesarios para apoyar a los padres de familia, a los estudiantes, porque ciertamente muchos dependen de sus negocios que están cerrados, dependen de sus empresas que están cerrando y que definitivamente no pueden en un momento dado pagar ahorita, cuando menos, que pagarán desfasados o pagarán menos o se les respetarán las becas que tienen de por sí, pero no los vamos a soltar, los vamos a ayudar. Pero sí es cierto, hoy las universidades privadas estamos pidiendo una audiencia con el señor gobernador para ver de qué manera podemos platicar, caminar juntos. Desde luego, en las universidades... Ustedes se han estado reuniendo, digo virtualmente, pero siguen en contacto todos los rectores estamos reunidos permanentemente. Ahorita tenemos una reunión a la 1 de la tarde más o menos, y lo que sí te digo es que... ¿Cuál es la petición muy específica? El apoyo económico para la defensa del empleo. Claro. Fundamentalmente. No queremos, como decía el presidente de la República, engordar la cartera o dinero para los empresarios. No, nosotros no queremos nada. ¿No quieren un fobaproa de las universidades? No, además no queremos dinero regalado. Sí. Que estamos pidiendo créditos que nos permitan saldar la nómina solamente de nuestros trabajadores, créditos pequeños, no es gran cosa, pero que nos escuche el gobernador, platicar con él, y yo estoy seguro que de la mano el gobierno con las universidades podemos salir adelante. Doctor, gobierno y sociedad creo que es la clave. ¿Cuántas personas dependen de las universidades privadas en Morelos? Nosotros estamos pensando que tenemos alrededor de 35,000 personas que
que dependen de nosotros. Nos reunimos hace poco, Consejo Coordinador Empresarial, Canaco, Canacintra, Canirac, los hoteles, algunos sindicatos, y calculábamos que 800,000 trabajadores dependen de las empresas de Morelos. Entonces, yo creo que este problema se tiene que resolver de la mano del gobierno, estamos trabajando con ello y estoy seguro que llegaremos a buenos acuerdos. ¿No les preocupa a los empresarios de Morelos esta situación que puede avanzar y que en un momento pueda ponerlos en riesgo en sus propiedades, en sus bienes? No, definitivamente no. Yo creo que el gobernador Barbosa está confundido. Yo creo que no creo que sea un laboratorio, porque no creo que el presidente del país quiera hacerle daño a los mexicanos, porque no solamente son los empresarios de la educación o las instituciones, son los estudiantes, son sus familias. Y creo que se equivoca porque parece que el Congreso está aprobando la ley Barbosa, bien dicha, pero quiero decirte algo, ninguna ley estatal está por encima de una ley federal, ninguna. Quien conoce de leyes sabe que una ley de un estado no puede estar por encima de la ley del país. Y en este caso yo te digo con toda claridad, el artículo 3º constitucional consagra en su contenido que que los mexicanos estamos en condiciones de poder accesar a la educación particular, de ofrecer educación particular y avalada por el gobierno federal. Y por otro lado, bueno, también la ley dice con toda claridad que todo mexicano puede dedicarse a la actividad laboral que sea de su preferencia siempre y cuando no viole la ley. Entonces, en ese sentido, nada nos preocupa, es una barbosada. Una barbosada más. Pero no estamos preocupados por eso. Y la Constitución protege el derecho al negocio privado. Claro, claro. Tendrá que fue un distractor más de fue una de las tantos desaciertos del gobernador. Lo hemos visto desde hace poco que tomó posesión y lo único que ha hecho es enfrentarse con la gente, pelearse con la gente, amenazar a la gente, ofender a las mujeres periodistas, amenazarlas, burlarse de la muerte de la ex gobernadora. Entonces, me parece que nada de qué preocuparse. Doctor, pues yo le agradezco mucho pues que nos haya recibido aquí en las instalaciones de la UNIVAC y pues mucho ánimo y mucho éxito, porque este era un año emblemático, sigue siendo un año emblemático para la universidad por su aniversario. Sin embargo, pues hay que levantarse. No nos detenemos. Esto es Punto por Punto. Periodismo plural y oportuno. Regresamos. Todos en casa. Hoy enfrentamos uno de los retos más grandes de nuestra historia: preservar nuestra salud, cuidar nuestra economía y permanecer unidos. Hoy hemos aprendido a extrañar más a nuestros amigos, abuelos y seres queridos. El virus es fuerte, pero no indestructible. Es momento de cuidarnos todos. Protege a tu familia. Brinda una oración por los que pese a todo hoy se juegan la vida. Mantente en equilibrio y ayuda a quienes lo perdieron todo. Aunque las calles estén vacías, nos mantenemos en contacto para cuando todo esto termine. Cambiaremos el quédate en casa por el Vive Xochitepec. Volveremos a reunirnos. Unidos, superamos todo. Hoy, quédate en casa. Gobierno Municipal. Estar bien te lo mereces. En el Hospital Henry Dunant, cuidamos minuciosamente cada uno de nuestros procesos para brindar la máxima seguridad médica. Bienvenido. Hospital Henry Dunant. Nos renovamos para ti. En Morelos, todos estamos conscientes que viene lo más difícil, que a pesar de lo duro que han sido estos tiempos, aún tenemos que superar lo más complicado de la crisis. Son tiempos de solidaridad, de conciencia, pero sobre todo, de demostrarnos que podemos salir adelante, que nos tenemos los unos a los otros, que con trabajo y mucha responsabilidad sacaremos adelante a nuestras familias. Desde el Congreso del Estado estamos trabajando para ayudar a que el gobierno responda de la mejor manera a quienes más lo necesitan,
para reorientar el gasto y que el presupuesto sirva para apuntalar al sector salud y a todos los niveles del sector productivo. Juntos vamos a conseguirlo, vamos a recuperarnos y salir adelante. Yo me sumo por Morelos. Yo también me sumo. Yo me sumo por Morelos. Yo me sumo por Morelos. Yo también me sumo. Yo me sumo por Morelos. 54ª Legislatura. Congreso del Estado de Morelos. Con orden y respeto superemos el reto. Salir por lo indispensable sin menores de edad. Una persona por familia para ir a comprar. Apoyar a los adultos mayores con sus compras. Guardar 1,5 metros de distancia entre personas. Entre menos gente en la calle, menos contagios de COVID-19 habrá. Quédate en casa. Sumando esfuerzos con el gobierno federal. Morelos, anfitrión del mundo. Punto por punto. Periodismo plural y oportuno. Bueno, pues no, nada más, el menú ha sido el tema del COVID y el tema de la reforma electoral por los tiempos. También el menú informativo esta semana y en estos últimos días ha estado aderezado por protestas de sectores de la sociedad. Por una parte del sector educativo, de maestros, y por otra parte de organizaciones campesinas. Estamos terminando el mes de mayo y reclaman falta de apoyos del gobierno del estado, de la federación, y con justa razón. Yo les digo, pues no puede seguir el ciclo agrícola sin estos apoyos. Pero si te parece, platicamos primero de las protestas de maestros que llevan varias semanas protestando en Cuernavaca en varios puntos, cerrando algunas arterias por momentos, porque pues no son escuchados sus gritos, sus lamentos, sus peticiones se ahogan en la indiferencia de las autoridades federales y estatales. Pues mira, Javier, ¿por qué llegaron hasta Palacio Nacional los maestros morelenses? Ojo con este tema, porque no hay maestros de Oaxaca, de Guerrero, de Michoacán protestando en la Ciudad de México. Son maestros morelenses. ¿Y por qué llegaron hasta Palacio Nacional? Porque no fueron atendidos aquí por el secretario de Educación, Luis Arturo Cornejo, y el director del Instituto de Educación Básica, Eliasín Salgado. Si no hay respuestas aquí, se tenían que ir hasta la Federación. Quisieron entrar hasta Los Pinos, Javier, hasta Palacio Nacional. De repente se me cuatrapeó aquí el tema de dónde está el presidente. El presidente ahora está en Palacio Nacional. Quisieron llegar hasta ahí para que, concretamente, dos cosas: prórroga en la evaluación de nuevo ingreso y asignación de plazas definitivas. Son dos temas que traen los maestros morelenses que aquí no fueron atendidos y que a ver si en la federación les hacen caso. Claro, están pidiendo plazas definitivas porque ellos ya fueron evaluados, ya aprobaron la evaluación en el esquema anterior, en donde los maestros tenían que pasar un filtro, ser evaluados y ser aprobados para que pudieran o seguir con su carrera magisterial o avanzar. Pues en este caso están pidiendo también espacios, plazas definitivas, no tienen esta posibilidad. Y aquí me llama mucho la atención que Eliasín, siendo un hombre muy listo, no haya respondido. La única respuesta ha venido de parte del gobierno del estado de manera a través de comunicados y diciendo que pues van a preguntar a la federación, o sea, a la Secretaría de Educación Pública. Aquí no puede mover un dedo Eliasín, ni mucho menos Luis Arturo Cornejo Alatorre. Y entonces yo me pregunto, ¿y para qué están los secretarios de educación de los estados si no pueden resolver nada? Si los titulares de los institutos de educación no pueden solucionar los problemas, entonces, ¿cuál es el fin de tener funcionarios? Pues fíjate, yo me acuerdo en la época priista, si a un funcionario un problema de su competencia se le iba a la Ciudad de México, te van a tachar de priista y de que andas añorando el pasado. No añoro el pasado, solamente voy a referir esto. ¿Por qué? Porque el secretario de Educación ya estaría en riesgo de cese, Javier, en aquellos entonces. Se pasaba un problema a la Ciudad de México y una de las primeras respuestas era cesar a quien no escuchó. Se atendían aquí los problemas. Hoy, pues les repito, yo no lo he visto a ninguno de los dos
Me equivoco a lo mejor, pero no he visto a ninguno de los dos hablar del tema. La única comunicación es vía escrita, vía digital, pero sin dar la cara, pues. Como dice Andrés, fueron esta semana a Palacio Nacional, levantaron las plumas de las casetas. La semana pasada se habían manifestado en Plan de Ayala, esta semana se manifestaron aquí en el Polvorín, y vamos a escuchar esta demanda. Punto por punto. El día de hoy, así como se había acordado, nos reunimos diferentes estados en la Ciudad de México, acudimos a Palacio Nacional, en donde nuevamente nos canalizaron a la Secretaría de Educación Pública. Ahí fuimos recibidos por una comisión, la cual nos comentó que hoy, posiblemente por la tarde, la Secretaría de Educación Pública iba a emitir un comunicado en el cual se informaba acerca de la prórroga a la evaluación que nosotros hicimos en el año 2019. Nos vamos a mantener aquí, estamos reunidos compañeros del Grupo A del Estado de Morelos, Estado de México, Ciudad de México, los cuales vamos a permanecer aquí hasta que ese comunicado se haga público. Por el momento nos comentaron las autoridades de aquí de la Secretaría de Educación Pública que parece ser que la respuesta es favorable a nuestras peticiones. Sin embargo, no podemos confirmar nada hasta que todo sea oficial. Seguimos informando desde la Ciudad de México y estaremos esperando cualquier información. Punto por punto. Oye, y la otra demanda es de los campesinos, que efectivamente pues, no ha caído la lluvia, ha hecho mucho calor, pero ya está en ciernes la temporada de lluvias y no tienen fertilizante, no tienen recursos los habaneros de Huitzilac. La Central Campesina Independiente, Central Campesina Cardenista se ha expresado, es decir, muchas organizaciones campesinas, y el gobierno también ya emitió un comunicado que se van a atender las demandas, pero no sé si este cambio de secretarios en esa área ha venido retrasando las decisiones, no lo sé. Pues fíjate, Javier, primero se expresó Onésimo Acosta de allá de Amacuzac, en esos ejidos del sur, luego lo hizo la Central Campesina Cardenista, otras agrupaciones, hay otras que han dicho que ya obtuvieron algunos créditos vía financiera rural. Aquí el punto es que estamos en mayo y los campesinos ya no tendrían que estar preocupándose por si habrá o llegará a tiempo el apoyo para el fertilizante o para otros insumos, ya tendrían que estar trabajando a plenitud. ¿Te acuerdas cuando hablábamos de esos gobiernos infames que dejaban a los campesinos sin los apoyos? No, gobiernos que no son sensibles, que no les importan los campesinos, no, pero van a cambiar las cosas. Pues fíjate que yo espero, Javier, yo le voy a dar el beneficio de la duda a la Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Katia Isabel Herrera Quevedo, porque dices tú, no debería ser así, un comunicado, pues ¿por qué no sale ella y da una conferencia de prensa o dice, porque estamos en un momento importante para el sector agrícola y Morelos, uno de sus motores económicos es el agrícola? Andrés, pero yo me refiero, sí, tienes razón, de la secretaria, pero yo me refiero a todo el la federación y todo, pero es que voy a esto, porque los recursos vienen porque de la allá. Explicación que se da en un comunicado atribuida a Carla Herrera es que a Katia Isabel Herrera Quevedo, es que ya está listo el recurso de crédito a la palabra, ese ya está, yo espero que ya lo empiece a entregar o ya lo está entregando, pero en el tema del fertilizante dependen de la federación, de que la federación ya les diga que ya está y cómo va a bajar. Por eso me refería yo a que, si recuerdas que hace años criticábamos, porque hoy para muchos, cuando se critica el gobierno actual, son unos vendidos, arrastrados, chayoteros. ¿No se acuerdan que siempre hemos criticado esta política de retrasar los apoyos a la gente que más lo necesita, siempre en los gobiernos del PRI y en los gobiernos del PAN, y hoy, ¿por qué no hacerlos en los gobiernos de la Cuarta Transformación? A algunos se les olvida que lo hacíamos siempre, pero la crítica sigue siendo la misma y los posicionamientos siguen siendo los mismos. ¿Para qué entregar fertilizante cuando ya está el temporal? ¿Para qué entregar los apoyos, los recursos? ¿Para qué entregar semilla cuando ya? O sea, ¿para qué? No entiendo la lógica. Sigue siendo la misma la de hoy que la de aquellos gobiernos infames. Pues híjole. Vamos a ver la nota que preparó Raúl Morales y seguimos. Punto por punto.
Campesinos, ganaderos, ejidatarios y productores independientes lanzaron nuevamente un llamado de auxilio a las autoridades estatales y federales para minimizar las afectaciones en el sector rural provocadas por la pandemia del COVID-19 con la entrega de apoyos de programas. En eventos distintos que se dieron a lo largo de la semana, los productores coincidieron en el abandono de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario para amortizar los daños que van a ocasionar la pandemia en la entidad, desde la falta de fertilizante, apoyo para granos y demás insumos que sus precios se han elevado hasta el 40%. En ese orden, como se fueron registrando los eventos, integrantes de Antorcha Campesina protestaron en Palacio de Gobierno para exigir la entrega de fertilizantes y demás insumos para 5,000 campesinos de esta entidad. En voz de Miguel Ángel Ocampo Lara, vocero de la agrupación que se autodenomina de los Pobres de México, comentó que decidieron salir a sus casas a inicio de semana a pesar de la emergencia sanitaria. Por vía de redes sociales han solicitado la ayuda y hasta la fecha no la han recibido. Detallaron que es urgente la entrega inmediata de fertilizantes para 5,000 campesinos porque ya van a iniciar las lluvias y debe prepararse la tierra para sembrar. No existe hasta este momento ningún apoyo ni respuesta por parte de la Sedagro ni su titular Katia Isabel, que ya hicieron la petición y no han tenido algún tipo de respuesta. Asimismo, en ese orden, habaneros, aguacateros de Huitzilac demandaron a las autoridades estatales y municipales la entrega del 100% de insumos para el campo y no solo el 50% que pretenden darle a 500 productores. Atanulfo Hinojosa García, representante de un grupo de comuneros de Huitzilac, dijo que solicitaron desde la semana pasada con la entrega de semillas de granos, fertilizantes para alrededor de 500 productores, entre aguacateros, habaneros, artesanos y así como también maiceros. Sin embargo, hasta la fecha no ha habido mucho avance en ese sentido. Y de su lado, por el posible desabasto también de alimentos y una eventual dotación de hambruna en la entidad por falta de liberación de los recursos del Estado y la Federación, productores y ganaderos de la entidad lanzaron un SOS a mitad de semana tanto al gobierno estatal como federal y los dotes de recursos para hacer un frente a los estragos que ha causado la pandemia del coronavirus en la entidad. En voz de Onésimo Acosta Salgado, representante del ejido de Amacuzac, quien habló a nombre de 52 de sus ejidos del sur y oriente de esta entidad y lanzaron este llamado urgente a los 3 niveles de gobierno para que se redireccionen ya recursos para la compra de granos, semillas y fertilizantes a más tardar el 15 de junio. De lo contrario, cientos de hectáreas de maíz y sorgo no se van a sembrar ante la crisis económica. Ahí mismo, en esta rueda de prensa, también los ganaderos, en voz de Roberto Reza Quiroz de la zona sur de la entidad, pues él dijo que hay mucha preocupación en este sector derivado de que ya no hay mucho alimento para el ganado y a partir de 15 días tendrán que empezar a tomar medidas drásticas como el sacrificar sus cabezas de ganado. Por ahora, dijo textual, tenemos granos para alimentar por 15 días más a nuestros animales. Después de ese tiempo ya no podremos alimentarlos. Si no llega el apoyo, tendremos que sacrificar a cada uno de los ganados y estarlos malbaratando en su precio. Ya en ese orden del día, ya casi al finalizar la semana, el dirigente de la Central Campesina Cardenista, Humberto Sandoval Zamora, urgió el que se entregue la vez de ya los apoyos de fertilizante y otros insumos para el campo de Morelos, ya que hasta la vuelta de la esquina el temporal de lluvias y el 50% de hectáreas podría estar en riesgo de quedarse sin sembrar, aunado al incremento a los insumos hasta el 40%. El líder campesino manifestó que la falta de capital económico a los productores derivado del abandono por parte de las autoridades pues prácticamente los dejan en un estado de indefensión y al menos de las 130,000 hectáreas de siembra de granos básicos de maíz, sorgo y hortalizas, la mitad podría perderse, que va a afectar la seguridad alimentaria. Pero es parte de lo que ha pasado a lo largo de esta semana en las protestas distintas que han coincidido todos en el apoyo urgente del gobierno estatal y federal. Javier Andrés, mi reporte. Punto por punto. Gracias por acompañarnos. Mañana empezamos el 6º mes de este 2020, prácticamente perdido la mitad de este año. Vamos a desear y esperar que las cosas vayan mejorando y pues como siempre, Andrés, el saludo para tu familia. El saludo para todas las personas que nos ven, que nos hacen favor de seguirnos, no en este programa, sino de siempre, de 13 años de punto por punto, y la petición de que nos sigamos cuidando todos. Muchas gracias, Javier, muchas gracias a usted por su atención y le pedimos, dele compartir para que cada vez más gente pueda estar aquí con nosotros en punto por punto. Información, análisis y opinión.
Punto por punto. Lo más destacado de la semana. Los asuntos que a usted le interesan, vistos y analizados por periodistas de la prensa libre en Morelos. Punto por punto.